nosotros. Espero que no haya nadie más. Vamos a seguir con lo que estábamos viendo nosotros, que es la unidad 4, ¿sí? Me mandaron un mail y bueno, voy a retomar un chiquitito el tema de policía y poder de policía. Yo quería avanzar un poquito más, pero... ahí está. Pero bueno, a raíz del mail que me mandaron, creo que no quedó claro algunas cosas que necesito que las tengan súper claros, porque el resto lo van a agregar y lo van a leer ustedes del libro que yo jamás les mandé y la jurisprudencia que jamás les mandé, pero que prometo hacerlo. Sinceramente pensé hacerlo el fin de semana cuando les avisé el jueves, lo pensaba hacer el fin de semana. Supuse que me iban a reputear porque les iba a llegar un montón de jurisprudencia. No es para desesperarse, pero realmente es toda la jurisprudencia que necesita este tema, ¿sí? Así que me comprometo a no solo enviarles la jurisprudencia, sino enviarles los 1 o 2 autores como para que puedan leer de donde quieran. Me parece que hay 2 personas que están en sala de espera y no logro hacerlas entrar. Bien. Vemos claramente, cualquier cosa me vuelven a preguntar, por favor. Policía y policía, poder de policía. A lo mejor les resulta más claro, uno de los materiales que voy a subir es de Casaña. Yo generalmente no suelo dar Casaña porque es un autor excelente, uno de los pocos administrativistas que quedan vivos, pero tiene la particularidad que tiene un léxico jurídico importante, ¿sí? Y eso significa que muchas veces cuesta mucho entenderlo cuando no hay una base de derecho público debajo, ¿sí? Es muy utilizado en posgrado, pero a veces a quienes recién empezamos con el tema del derecho administrativo cuesta entenderlo, hay veces que no. Pero Casaña por ahí habla de policía administrativa y eso a ustedes les van a facilitar un poco la cuestión de la cabeza de cómo organizarse. Podemos hablar de policía o policía administrativa y tienen que tener presente que se traduce en actos concretos, ¿sí? La administración requiere siempre de una ley formal, de una ley que, ¿por qué? Porque no puede ex novo crear algo que limite derechos privados, ¿sí? Entonces, sí o sí, aguarden que tengo otro más. Sí o sí, ahí está, necesita una apoyatura normativa. Esto deriva del artículo 14 y del artículo 99, inciso 2 de la Constitución. Entonces, carece la policía administrativa, para que ustedes, les digo así para que hagan bien la diferenciación, carece sí o sí de la potestad, de la facultad de dictar cualquier norma sin una cobertura legal previa, expresa, determinada, circunscripta, sobre todo en razón de la materia. Tengan presente que el derecho administrativo, la administración, la regla, así como en el derecho privado es la competencia, la regla en derecho administrativo es la incompetencia, ¿sí? Entonces, es muy importante esta limitación que tendrá en la materia, por ejemplo, en razón de la competencia. Esperen que sigue entrando gente. ¿Se entiende? A diferencia del poder de policía, que es el poder legislativo, que ahí sí, mediante leyes o reglamentos, limitan el ejercicio y el contenido de estos derechos individuales, resguardados por la Constitución. Pero ustedes piensen siempre que estamos atacando derechos individuales que están protegidos en la Constitución. Entonces no es tan fácil ir contra eso. Ya sabemos que es posible. Otro más, creo yo.
ya sabemos que es posible porque no son absolutos, pero no de manera antojadiza, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro la diferencia entre policía o policía administrativa y poder de policía? Bien, cualquier cosa, pregunten. Esto lleva, como les decía, como estamos atacando, limitando derechos privados, lleva a que necesariamente tenemos que tener límites. ¿Y cuál es este límite al poder de policía? Sobre todo, el límite que se tiene que ajustar a la razonabilidad, palabra que no tienen que olvidar nunca, legalidad e intimidad, es decir, artículo 28, artículo 14, artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Tipos para saber si hay... Esperen, aparte de estos tres límites que son fundamentales, base del derecho administrativo, podemos encontrar que son los bases que van a ver en todos los autores. Podemos encontrar otros autores, ¿sí?, que agregan lo que es, lo que yo les decía antes, la competencia objetiva, que muchos doctrinarios lo dan por sobreentendido, pero nadie hace hincapié de esta importancia, por lo que yo les digo, porque en el derecho administrativo la regla es la incompetencia, ¿sí? Entonces ahí tenemos un límite más que claro a la policía administrativa. Ahí ingresó alguien más. Profe, ¿puedo repetir los límites con los principios que dijo? Razonabilidad. La razonabilidad, la legalidad y la intimidad. Razonabilidad, artículo 28 de la Constitución Nacional. La intimidad, el 19, todas las acciones que sean de la esfera íntima de la persona, que no ataque la moral y las buenas costumbres, están fuera de la esfera. Bien. Y la legalidad, el artículo 14 de la Constitución. A estos límites que son reconocidos absolutamente por todos, encontramos más. Uno que yo les decía que para mí es muy importante, que es el tema de la competencia objetiva. El otro que lo menciona Casagne, que habla de los principios generales del derecho, que son una buena herramienta para saber cuándo un acto administrativo, un acto de la administración, sería injusto con estos principios. Es decir, teniendo presente los principios generales del derecho, veremos qué tan adentro o fuera del respeto de estos principios generales está el poder de policía del momento. Y la otra es la prosecución del bien común o de interés general. Se van a cansar de escuchar razonabilidad, legalidad y bien común o interés general en esta materia. Pero es lo que en definitiva apunta a esta materia, ¿sí? Que la finalidad última de este límite al derecho privado del particular esté reflejada por un actuar del estatal en pro del bien común, ¿sí? Si no, no se justificaría, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí estamos? Entonces, traten de dejar bien en claro, por favor, no se confundan con esto de policía y poder de policía. Lo utilizamos, toda la doctrina van a ver que utilizan. Sigue llegando gente. Ustedes van a ver que toda la doctrina utiliza de manera indistinta esto de policía y poder de policía, pero a ustedes les tiene que quedar bien en claro. Por eso hablo de policía administrativa, si quieren, y poder de policía. Entonces, teniendo eso, vimos el tema de los límites. A ver. Disculpe, profe, ¿los límites que dijo recién serían de la policía administrativa o del poder de policía? Porque yo noté poder de policía, pero después empezamos a hablar de la policía administrativa y ya me confundí. El 28, el 14 y el 19 serían límites. Corresponde para todos, se utiliza tanto para el poder de policía como la policía administrativa. Ustedes van a ver
por ejemplo, Gordillo tiene hecho artículos completos de cómo tira abajo esta posición, porque, y tiene mucho fundamento lo que está diciendo este hombre, con lo cual yo lo comparto. ¿Qué pasa? Siempre, generalmente por una cuestión didáctica, se suele clasificar, subclasificar, dividir, tratando de ir ganando por dónde va la cosa, y por eso se da así. Gordillo destruye, tira abajo toda esta construcción doctrinal de tratar de dividir lo que es policía de poder de policía, ¿sí? Pero nosotros, por una cuestión didáctica, la damos de esta manera. Les decía, a ver, ¿cuándo podemos ver que un acto de la administración, un acto concreto, está fuera de esta razonabilidad? Cuando hay irracionalidad en los fines perseguidos, cuando hay una desproporción del objeto con el objeto de la medida, cuál es la medida que se tomó y los fines perseguidos, cuando se viola el derecho de igualdad. Hay un exceso, por ejemplo, en la punición, en la sanción que se aplica, ¿sí? Inchaupe, uno de los fallos que yo les mencioné, dice textualmente: para que exista razonabilidad tiene que haber fin público, circunstancias justificantes, una adecuación del medio elegido con el fin propuesto y una ausencia de iniquidad, de maldad manifiesta. También el cine Callao habla de razonabilidad. Pero lo importante es que cuando hablamos de poder de policía, el límite está dado, sigue entrando gente, en estas tres fundamentales y en estas otras que yo nombré de la competencia objetiva, principios generales y la procuración del bien común o del interés general. ¿Estamos hasta acá? Dedito para arriba. Bien, ahí vi uno que sí. Pasamos ahora a lo que son las sanciones administrativas, ¿sí? El poder de policía sin la posibilidad de sancionar las infracciones o las faltas carecería de sentido, ¿sí? No tendría ningún sustento, sería la nada misma. Es la facultad entonces que tiene la administración de sancionar, ¿sí? Esta facultad tiene los mismos principios del derecho penal, que es la prevención general, ¿sí? Del artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los tipos de sanciones que podemos encontrar? Las que ustedes seguramente conocen rápido del derecho administrativo van a decir multa, clausura, inhabilitación, pero tenemos el comiso, el arresto, la suspensión registral, la exclusión del mercado, mucho más violenta, la restitución y también tenemos la reposición y la recomposición. Estas de la reposición y recomposición lo van a ver seguramente en el 41 con el tema de la protección del medio ambiente. Pero todo eso que nosotros conocemos, todo suelto de las distintas materias, acá en el derecho administrativo vamos a empezar a encontrar un sentido por parte de la administración pública. Con respecto al arresto, lo que tenemos que tener en claro que tiene que ser breve, de corta duración, porque un infractor no lo podemos comparar con un delincuente, ¿sí? Existe, si ustedes leen el Código de Faltas, existe que para determinadas faltas o infracciones la sanción que le corresponde es arresto. No son más de 3 días. Generalmente es eso lo que todos los códigos de falta penan. La multa, que es una sanción pecuniaria, multa que puede ser tanto a persona física como jurídica. En el derecho administrativo lo vemos de manera ordinaria en las multas de tránsito.
La clausura tiene que ver, la sanción va a recaer entonces sobre el espacio físico donde se ejerce la actividad. ¿Sí? Me clausuran. Esta clausura puede ser temporal o puede ser definitiva. ¿Sí? Temporal es cuando me clausura bromatología porque encontraron ratones en la cocina del restaurante. ¿Sí? Definitiva se da cuando no se vuelve, por ejemplo, estoy hablando, dándole ejemplos, cuando no se vuelve a renovar la habilitación del negocio por X motivo. Por ejemplo, acá en la ciudad de Rosario, el tema de las estaciones de servicio, que no pueden estar en el ejido urbano. Si ustedes van a decir, sí, hay un par, sí, pero quedaron 2 o 3, antes estaban por todas partes, ¿sí? Por el tema de contaminación, no se vuelve a renovar. O otra cosa que ha pasado es el tema de los laboratorios de medicamentos, laboratorios que producían distintos artículos químicos, que por explosión o lo que se fuese, se demostró de que es peligroso que están dentro del pleno de la ciudad. Otro que ha pasado, por ejemplo, es el tema de los frigoríficos, ¿sí? Acá nomás saliendo yo digo acá nomás como si, pero por si entran en la circunvalación, si salen de Avenida Belgrano, por el bajo del río, van a ver que hay unos establecimientos abandonados, que eso era Matievich, que en su momento estaban fuera de la ciudad. La ciudad fue avanzando, ¿sí? Matievich quedó en el medio de un barrio y no se le volvió a renovar la habilitación, ¿sí? Bueno, esas son formas de clausura, obviamente. De clausura cuando se le venció y sigue ahí y como sanción le recae eso, de manera definitiva. El comiso, generalmente el comiso se ve de manera accesoria y tiene que ver a otra, como generalmente es la clausura, es clausura y comiso. Y esto es la destrucción del objeto con que se llevó a cabo la infracción. ¿Dónde ven ustedes esto? Sin ningún tipo de discriminación. En cualquier supermercado que hagan una inspección y tengan los yogures vencidos. O cualquier otro producto que está a la venta y que está vencido. Se clausura el negocio, muchas veces también se los multa, se clausura y se comisa toda la mercadería. Esa mercadería en mal estado se destruye. Bien. Otra sanción es el tema de la inhabilitación. La inhabilitación también generalmente es de carácter accesorio, alguna otra. Puede ser temporal o permanente, y acá también lo van a ver de manera ordinaria con temas de faltas de tránsito, perdón, no me salía, de falta de tránsito, o con temas de control de alcoholemia, han repetido la falta y se los inhabilita temporalmente. Bien, pero ven cómo son todas cosas cotidianas y que hacen a este poder de policía. La suspensión registral, suspensión registral sí he visto y tiene que ver cuando se deja de manera, generalmente es temporal. Yo no he visto suspensiones registrales permanentes, sinceramente no me ha llegado a mí un caso así, que tiene que ver con la suspensión de la persona en un registro público especial, ¿sí? Los casos que a mí me han tocado tienen que ver con, por ejemplo, los proveedores de la Municipalidad de Rosario necesitan, para ser proveedor de la municipalidad, igualmente de la provincia, necesitan estar, ahí me parece que en 10 minutos se corta, así que por favor nos volvemos a conectar, ¿sí? Yo trato de ir todo lo más rápido que puedo. Los proveedores, les decía, de municipalidad, de provincia, de nación, esto igual, hoy se unificó ese tema de que para ser proveedor del Estado, sí o sí tenés que estar dentro de un registro. Este registro, por ejemplo, a nivel municipal, se llama PAC, se lo conoce como PAC. Bueno, por X motivo, ya sea por incumplimiento contractual que ha tenido o lo que fuese, se lo puede suspender, vuelvo a insistir, de manera temporal
o definitiva de este registro, ¿sí? Yo particularmente, a mí no me ha tocado nunca de manera definitiva, sí de manera temporal, por 1, 2, 3 periodos, por lo que fuese. Otra que nunca me ha tocado a mí es la exclusión del mercado. Esto en realidad, chicos, se ve solo a nivel nacional, que tiene que ver, impedirle continuar en el mercado. Y esto se relaciona mucho con el tema de la ley de defensa de la competencia, cuando existen monopolios o ese tipo de cosas así. Son grandes multinacionales con el Estado nacional. Después algo más común es la indemnización también, que también es una sanción resarcitoria que obliga a reparar el daño que causó. Y esto lo pueden ver también a nivel nacional e inclusive a nivel provincial, por ejemplo, con empresas de servicios cuando incumplen los servicios, ¿sí? Entonces, cuando ha habido años atrás grandes cortes de luz o temas así, donde se ha llegado a, 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 a aplicarle a esa empresa una sanción de indemnización. Esta sanción de indemnización no se tiene que confundir con la que de manera separada podría el particular ir por vía jurisdiccional. No tiene nada que ver esta sanción de indemnización de la administración con un futuro resarcimiento que quiera exigir el particular por vía jurisdiccional, ¿sí? Esta es solo de la órbita de la administración. Y por último, lo que les decía, la restitución, la reposición, la recomposición, están relacionados con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga a recomponer, por ejemplo, frente a un daño ambiental. Más claro y más resumido el tema de sanciones no pude. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, fantástico. ¿Qué artículo de la Constitución dijo? ¿Qué artículo de la Constitución? ¿Qué artículo? No la escuché. ¿Qué artículo de la Constitución qué? Hace referencia a la restitución y recomposición. El artículo 41, que habla sobre daño ambiental. No sé si lo ubica. Sí, gracias. El artículo 41. Es la obligación de restablecer la cosa al estado en que se encontraba al momento del daño, en caso de no pueda, por el hecho dañoso. Bueno, es reparar, en la última instancia va a ser una reparación económica, ¿sí? Cuando ya no se pueda volver las cosas al mismo estado, ahí sí la última posibilidad es, bueno, ok, usted destruyó esto, no puede volver a plantar ese pino añoso, bueno, lo va a tener que pagar con dinero, ¿sí? Una pregunta, Pero profe. previo a eso, si usted deforestó y no podía deforestar, la sanción puede ser justamente recomponga este sector forestando nuevamente. Está bien, tardará 15 años el árbol en crecer, pero usted trató de recomponer las cosas al estado anterior, ¿sí? Bien. Una pregunta, profe. Esa indemnización sustitutiva, en caso de que no se pueda recomponer, poner el medio ambiente, ¿qué diferencia tiene con la indemnización con la otra que hablamos recién? Porque todo esto necesariamente está relacionado 100% al medio ambiente. No va a llevar el nombre de indemnización, ¿sí? Lleva el nombre de recomposición, Profe, la diferencia no es restitución, ahí está. Profe. Va a llevar el nombre de restitución propiamente dicho, ¿sí? No sé quién habló. Yo, Bien. que decía que la diferencia no es que esa indemnización, por así llamarla, no se destina a una persona determinada, sino a fines que van a contribuir, digamos, con el ambiente. Por ejemplo, no sé, para realizar acciones que, no sé, como educación ambiental, esas cosas que hicieron en ambiental. Componen un fondo.
digamos, no va Eh, directamente a alguien. La indemnización va como sanción, pero no va, bueno, ok, usted indemniza, creo que habló Matías preguntando cuál era la diferencia. La indemnización va en concreto a personas determinadas, a particulares determinados. A usted debe indemnizar a Juan, a Pedro y aunque sea un barrio entero, no importa, pero son personas determinadas, ¿sí? En cambio, la restitución tiende a Iría a un generaciones, colectivo. a un Bien, bien, colectivo, exacto. bien, bien, entendí. Gracias. No, por favor. Esperen, esperen que voy a ver qué es lo que me está faltando. Algo que sea... Bien, la actividad de fomento. Acá lo que trata la administración es de supuestamente ayudar, ¿sí? La acción está dirigida a proteger, de promover las actividades y establecimientos que son de particulares, ¿sí? Para satisfacer necesidades públicas, ¿eh? Que entiende que necesitan satisfacerse. O algún tipo de emprendimiento o de establecimiento que entienda la administración que son de utilidad general, ¿sí? Se puede satisfacer de manera, generalmente se satisface cuando se hacen actividades de fomento de manera eh, indirecta, ¿no? Porque de otra manera, cuando se está favoreciendo a una actividad, a la larga, de manera indirecta, va a cubrir estas necesidades públicas que entendemos que son necesarias, ¿sí? Los medios pueden ser positivos o negativos, que se utilicen para las actividades de fomento. Los medios positivos claramente otorgan prestaciones, ¿sí? O son ventajas concretas. Los medios negativos lo que hacen es provocar obstáculos, ¿sí? Son cargas impuestas para que se le dificulte a usted continuar con esa actividad o con ese emprendimiento, ¿sí? Son distintas formas de persuasión. La doctrina clasifica los medios de fomento como honoríficos, económicos, jurídicos y muchos hablan de psicológicos. Depende también siempre del autor. Los honoríficos, chicos, yo en la práctica, en la vida lo vi, no puedo mentirles, ¿sí? Esto está en los libros, básicamente. Y esto queda entre ustedes y yo. Pero yo nunca he visto, calculo que sí, pero bueno, debe suceder. Tienden estos medios a que los particulares realicen determinadas actividades y utilizan el Estado como incentivo los títulos o las condecoraciones o calificaciones específicas. Sí, acá se asimila, así como tal, como yo se los estoy diciendo, sinceramente nunca los he visto. Ahora, sí se asimila cuando se ve, por ejemplo, en las cosas de los productos. En la provincia de Santa Fe había una marca que era como la marca santafesina de que los productos eran orgánicos, que los productos eran, cumplían con toda una condición de requisitos. Bueno, y eso tendía de que para tener esa marca que les daba un plus al producto que estaba generando la persona en particular, les exigía
Esperen. Un segundito. Solo espera. ¿A quién tenemos a la espera? Ahí. Bien. Bien, les decía que lo que hace es, si se quiere, provocar en el particular un interés de superación en el producto, en lo que fuese, para obtener esta marca de la provincia, que vendría a ser como un plus, como si fuese una ISO. Bueno, una cosa así. Bien, lo psicológico, parte de la doctrina, entiende esto, porque en realidad también, si hilamos finito, no sería propiamente un fomento, pero se entiende que toda la propaganda consiste fundamentalmente en toda la propaganda que hace la administración y todos los organismos oficiales. Propaganda de lo que fuese, ¿sí? ¿Qué sé yo? Yo se los tengo que mencionar porque la doctrina así lo dice. Vamos a cosas concretas, jurídicos y económicos. Jurídicos es el otorgamiento de una condición privilegiada, ¿sí? Se crean ventajas económicas o de seguridad, se crea una ventaja concreta hacia alguien, ¿sí? Son ficciones jurídicas, como puede ser un estatuto privilegiado, como pueden ser un monopolio, ¿eh? Es algo que se le da o a un sector o a alguien en particular a manera de fomento, creo que tengo a alguien acá, bien, a manera de fomento para promover esa actividad. Los económicos están, dentro de estos económicos hay distintas clasificaciones, pero todos lo que es actividad de fomento económica siempre tienen como elemento común la subvención, ¿sí? Dentro de estas ventajas las podemos encontrar ventajas reales, que es la disposición, el uso, el aprovechamiento de un espacio público, ya sea de dominio público o de dominio privado del Estado, y las financieras, que puede ser un auxilio directo, directamente la subvención, o indirecto, que lo vamos a ver con estas actividades de fomento como una desgravación de impuestos o excepciones fiscales, sobre todo con protecciones aduaneras. ¿Qué otra cosa va? Profe, ¿podría repetir lo último que dijo? Sí, perdón. Estoy hablando siempre de los económicos, ¿sí? Esperen que me quedó alguien colgado por ahí. Entonces, esa condición privilegiada es respecto a una actividad económica, ¿no? No un fomento jurídico. No, por eso les dije, hay los medios que se utilizan para la acción de fomento, como les decía, básicamente la doctrina entiende que están los honoríficos, los psicológicos, los jurídicos, que son esta ficción que yo les decía, algún tipo de estatuto privilegiado, algún tipo de ficción, ya sea de ventaja económica o jurídica, y también están los medios económicos, separados de los jurídicos. Los medios económicos de fomento, todos los que tienen en común, es el tema de la subvención, ¿sí? Ahora, dentro de estos medios económicos, ustedes van a encontrar que la doctrina separa, clasifica. Puede encontrarse reales o financieros. Dentro de las ventajas financieras que pueden encontrar en el medio económico, puede haber
de auxilios directos o de auxilios indirectos, ¿sí? O los reales, que es el uso o la disposición de un bien público, de dominio público o de dominio privado del Estado, ¿sí? Ejemplo, una cesión, para que vean, sobre un bien de dominio público o privado. La financiera, las ventajas financieras de los medios económicos pueden ser de auxilio directo, que directamente es la subvención, púmbate, o indirectas, que se van a ver en estas exenciones fiscales, en estas protecciones aduaneras. Ahí está. En estas protecciones aduaneras. ¿Se entendió ahí? Sí, Bueno, sí. Sí, ok. ahora un poco Gracias. mejor, porque se había entendido que era todo igual, por eso, profe. No, está. Por eso ustedes pregúntenme, porque yo por ahí quiero ir muy rápido y sobreentiendo cosas, doy por sobreentendido cosas que a lo mejor no. Bueno, rápidamente vemos el tema de la subvención, para ya creo que con la actividad de fomento, con que la lean ya después una vez lo van a entender bien. Se otorga la subvención a personas públicas subordinadas o a instituciones privadas. De manera excepcional se otorga a personas físicas, ¿sí? Eventualmente se otorga a personas físicas, siempre va a ser personas jurídicas, instituciones privadas, para la ejecución de actividades de interés público, ¿sí? Es un auxilio económico directo o indirecto, como les decía, generalmente es en dinero. Para que haya subvención, el origen tiene que ser o la ley, o la voluntad de la administración, o de los contratos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, de los contratos, cuando es una condición en ese contrato para que se pueda prestar un servicio público. Es decir, un contrato administrativo que se hace con un particular para la prestación de un servicio público y como condición se le otorga una subvención, ¿sí? La subvención puede ser directa y explícita, que consiste directamente en una suma de dinero o en una prestación concreta en dinero, o indirecta, como les decía, tarifas reducidas, bonificaciones. Lo que tienen que saber que sí puede ser revocada cuando el beneficiario no cumple, porque es siempre cuando hay una subvención implica un derecho y un deber. El derecho a recibirla, pero el deber de para lo que fue otorgado, ¿sí? No puedo tener una subvención para hacer algo que después no hago, un servicio que después no cumplo. Bien. La promoción, esto lo vemos ya, estoy tirando todos tips sueltos, ¿sí? De estos medios de fomento. La promoción sería otro medio. La promoción la encontramos dentro de lo que es la promoción vinculada al progreso y al desarrollo del que habla la Constitución Nacional. Artículo 75, no me voy a acordar los incisos. Que tiene que ver con promover el bienestar general. Este bienestar que no solo es económico, sino que es social, educativo, cultural, de integración, de desarrollo integral de la persona. Bien. ¿Cuál es el objetivo de la promoción? Desarrollo de la región, promover el medio ambiente, las telecomunicaciones, el transporte, la tecnología aplicada, todo lo que es comunicación. Y esta promoción del bienestar general no solo está en la nación, sino que dispone a través del 125 que las provincias también. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, provincias que hacen acuerdos directamente con países extranjeros para promoción, fomento, tal.
Hay muchos acuerdos, no solo de la provincia, sino que se logra hacer a nivel también municipalidades, las municipalidades grandes, pero por ejemplo la provincia de Santa Fe años atrás tenía acuerdos de fomento con Holanda, ¿m? Holanda que es perdón, con Holanda no, con la corona de Holanda, ¿sí? Que también es viable y también está aceptado dentro de nuestro orden normativo por la Constitución Nacional. ¿Mm? Con la corona de Holanda estaba hecho, con Máxima y su esposo, que tenía que ver con programas de desarrollo cultural. De eso me acuerdo. Bien. Otros medios son las inversiones extranjeras. El fundamento de las inversiones extranjeras están dados en el artículo 20 de la Constitución Nacional y es un régimen especial de protección a las inversiones que se efectúan en el país de personas jurídicas o físicas que no tienen su asiento en el país, ya sea su asiento principal de residencia, en caso de las personas jurídicas, o su asiento de negocios, ¿sí? Y los fondos fiduciarios, que tiene que ver, también es un instrumento que puede utilizar el Estado, la administración puede crear estos fondos en pos de algún fomento en particular, de alguna actividad empresarial que sea en pos del beneficio de la comunidad. Fondos fiduciarios realmente yo también es algo que no he visto de manera personal, ¿sí? Yo como profesional independiente nunca me ha llegado temas de problemas de fondos fiduciarios, se ve mucho más en lo que es nación, directamente temas de estados nacionales. Bien, hasta acá creo que con lo que yo les voy a mandar que prometí, más el mini resumen que les hice, policía y poder de policía, estaría casi completo. Cualquier otra duda, así como lo hizo un compañero que me lo mandó por mail y yo expliqué eso anterior, por favor háganmela llegar, ¿sí? Rápido y hasta que se corte, voy a intentar arrancar con servicio público, ¿sí? También, servicio público, chicos, es un choclo. Yo lo que voy a tratar es dejarles lo más diferenciado posible algunas cosas. ¿Qué tienen que saber? Noción. Hay dos posiciones antagónicas con respecto al servicio público, ¿sí? Antagónicas. Una que tiene que ver con una noción orgánica de servicio público y una noción funcional. La noción funcional atiende a la naturaleza de la actividad de la cual se está hablando, ¿sí? Tiene que ver con la naturaleza de la actividad de la que estamos hablando. A diferencia de la noción orgánica, que lo que tiene en cuenta para decir que es servicio público es la persona o el órgano que ejerce esa actividad, que va a satisfacer esa actividad. Dentro de esta noción orgánica, ustedes van a leer, por eso se les va a hacer un bollo, y yo voy a tratar de abrírselo, van a encontrar tres grandes subposturas dentro de noción orgánica. Una postura que va a decir que todo es servicio público. Toda la actividad del Estado es servicio público. Entonces, servicio público dentro de la noción orgánica. Una postura, todo es servicio público. Toda la actividad del Estado. Rápidamente les puedo hacer una crítica a esto diciendo, no, señores, porque el Poder Legislativo y el Poder Judicial no son servicio público. Bien. Una segunda postura dentro de la ley, dentro de la noción orgánica, perdón, es que dice, servicio público es toda la actividad de la administración pública, de la administración. Toda actividad de la administración, es decir, toda la administración,
Y yo acá vuelvo a hacer una crítica y digo, no, señores, ¿por qué? Algo que no vimos ahora ni lo vamos a ver en esta primer materia, que es toda la cuestión de procedimiento administrativo y de recursos administrativos no son servicio público. ¿Mm? Y una tercera postura dentro de la noción orgánica que dice que servicio público es parte de la administración pública. Es decir, que comprende parte de la actividad de la administración dirigida a satisfacer un interés público. Dentro de estas tres posturas de la noción orgánica podríamos decir que la que mejorcito encaja sería la que dice que es parte de la administración pública, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta del criterio orgánico es que utiliza la expresión servicio público no al servicio que se está prestando, sino, es decir, no a la actividad en sí, ¿me explico? Sino al órgano, al ente que lo está prestando. Entonces, servicio público sería el hospital, no el servicio de salud que presta este hospital. ¿Se entiende? Esa es la crítica en general que se le hace a todos aquellos que adhieren a la noción orgánica. A diferencia de la funcional, que en realidad, que es el criterio que más o menos prima hoy en la actualidad. Uy, hay alguien que se enganchó recién. Donde dice que el servicio público es la actividad independientemente de quién la ejerza. Porque ahora vamos a ver que no necesariamente es el Estado quien lleva a cabo la prestación, sino que también puede ser prestado por particulares. Yo no sé cuánto tiempo me está quedando. Yo lo que les voy a pedir, para que no se vuelvan a conectar, es que por chat me pongan el nombre de todos los que están presentes. Y si no se distraen, yo sigo hablando un poquitito más. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí o no? Si no podrías repetir eso último de la crítica rapidito. Sí. Todo lo que sea noción orgánica tiene en cuenta la persona o el ente que satisface o que realiza ese servicio público, esa actividad, ¿sí? Entonces, no importa dentro de noción orgánica en qué postura nos enrolemos, lo que importa es que para la noción orgánica, el servicio, cuando dice servicio público y habla de servicio público, no está hablando de la actividad. A ver, un servicio público, chicos, a ver. Bueno, como les decía, salud es un servicio público, educación es un servicio público, transporte es un servicio público. No estaría hablando, en vez de hablar de la actividad de salud, la actividad, está hablando del organismo que la ejerce. Entonces, el servicio público pasa a estar ubicado en un organismo, en un ente que la va a ejercer. No, se me está yendo la gente ahora, qué mala idea la mía, bueno. Y no en el servicio público salud. ¿Se entiende? Bárbaro, ahí entendí mejor. Muchas gracias. Claro, va a ser el hospital el que constituye el servicio público. Y no la actividad salud, el servicio público. ¿Sí? A diferencia de lo otro que no, independientemente de quién la ejerza, y ahora vamos a ver que el servicio público puede ser ejercido también por particulares, independientemente de quién la ejerza, porque si no, el particular pasaría a ser servicio público.
en la noción orgánica. Pero Independiente. eso sería amparado en la función funcional, o sea, en la parte funcional, en la otra teoría, no en la orgánica. O sea, el tema del particular, que la actividad sí la ejerce. La actividad de servicio público van a ver que la pueden ejercer el Estado per se o delega a particulares, ¿sí? Dentro de la noción orgánica, si estamos dentro de la noción orgánica, los particulares no podrían ofrecer servicio público, ya, desde el vamos, ¿sí? Yo lo que le dije recién, y a lo mejor la confundí, es que en caso de que estuviéramos dentro de la noción orgánica, sería el particular, la persona que ejerce ese servicio público se convertiría en servicio público y no la actividad, ¿sí? Lo cual es un disparate. En la noción funcional es la actividad lo que se resguarda, lo que se protege y a lo cual apunta el Estado, independientemente de quién la ejerza. ¿Se entendió ahí? Sí. Bueno, espero que sí. Vamos a ver otra cosa también, suelen confundirse con servicio público propio e impropio. El servicio público propio es aquel que el Estado directamente por sí o por un tercero lo presta, ¿sí? Aquel que de forma lo presta, esperen, vamos de nuevo. Aquel que el Estado de forma directa o por un tercero lo presta. De forma directa lo está prestando, ya sea el Estado nacional, provincial, municipal. Ejemplos, yo sigo con la salud, fantástico. Hay hospitales provinciales, hay hospitales municipales, es decir, es el Estado el que lo está prestando de forma directa. Hay escuelas provinciales, escuelas municipales. En forma indirecta, cuando está a cargo de un particular, ¿sí? Un particular generalmente lo va a hacer a través de la figura de la concesión. No necesariamente, generalmente lo van a encontrar al servicio público prestado por un particular a través de la figura de la concesión. Para que sea en forma indirecta, ¿sí? El servicio público propio de forma indirecta, vamos a necesitar la delegación por parte del Estado. Los impropios son actividades individuales, ¿sí? Propias de los particulares que por determinadas características y según el momento histórico que se está viviendo, el Estado entiende que es necesario reglamentar. Los servicios públicos impropios, repito, son actividades individuales que por las características que presenta esa actividad, el Estado entiende que debe reglamentar. Yo antes le había agregado el momento histórico. ¿Y por qué digo esto? Porque hace 100 años atrás, no sé cuánto estoy inventando, el servicio de taxi no era un servicio público, en este caso impropio. ¿Por qué? Porque el taxi es del taxista, el taxi pertenece. Sin embargo, por las características que conlleva esa actividad, el Estado entiende que debe reglamentar. Otro servicio público impropio son las farmacias. Profe, Sí, perdón que te interrumpa. sí. ¿Podrás repetir el concepto que fuiste medio rápido de servicio público impropio? Está bien. Creo que te la voy a decir por tercera vez distinto, porque lo digo como tratando de recordar todas las cosas, pero digo, es una actividad individual que por las características propias de esa actividad, el Estado entiende que es necesario, cree conveniente reglamentar.
una actividad de la esfera privada, una actividad propia, una actividad ordinaria, común de comercio, que de buenas a primera, de un particular, que de buenas a primera, por X motivo, por eso hablo del momento histórico en que se vive, se entiende que debe reglamentarse. Les di el servicio de taxi, el servicio, por ejemplo, de las farmacias. El Estado regula el servicio de farmacias. El Estado exige que haya una farmacia abierta a las 24 horas cada tantos kilómetros a la redonda. Es el Estado el que regula esa actividad a través de las chapas patentes de los taxis, de los remises. Profe, una pregunta. Sí, Sí. yo tengo una duda. Entonces, ¿habría 3 clasificaciones? Servicio público propio indirecto y servicio público impropio. No. ¿O sería...? Existe el servicio propio e impropio. El servicio propio puede estar dado por la forma directa, es decir, el servicio propio la puede ejercer por sí el Estado o concederlo a un particular para que lo ejerza. Esa forma se llama forma indirecta. El servicio público propio se puede ejercer de manera directa o de manera indirecta. Directa es el propio Estado en la que le ejerce, de manera indirecta a través de particulares, generalmente lo vamos a ver a través de concesiones de servicio público. Bárbaro. ¿Estás ahí? Chiquis, ¿se entiende? Ok. Sí, profe. Bien. ¿Alguien va a decir algo? Ah, no, pensé que iba a hablar justo una chica que la vi. A mí no me estaba hablando. Servicio No, profe, público. te iba a decir que sí que se entendió. Ay, no sé quién me habló ahí, perdón. Ah, no, nada, que era que sí que se había entendido, que justo se me Bueno, cortó el audio. gracias. Les leo acá una definición de servicio público. Bien. Se puede agrandar, se puede modificar. Es una, nada más. Es la prestación que efectúa la administración en forma directa o indirecta para satisfacer una necesidad de interés general. Y ustedes me van a decir, pero usted acá me está hablando solo de servicios públicos propios. Y sí, efectivamente, cuando nosotros hablamos de servicios públicos, siempre vamos a estar hablando de los servicios públicos propios. La clasificación de servicio público propio e impropio es una clasificación que da la doctrina, mitad de la doctrina, como siempre, la tira abajo y se dice que eso no es un servicio público. Por una cuestión metodológica se hace la diferenciación, pero cuando hablemos de servicio público, ¿sí?, siempre vamos a estar hablando de este servicio que puede ser prestado de manera directa o indirecta por el Estado ante una necesidad de interés general. Yo siempre pongo un ejemplo que es poco feliz en lo académico, pero que les queda, para que les quede claro. Cuando hablamos de la creación de servicios públicos, ahora les voy a dar una definición de Marinhoff que es más completa. Yo digo, así como hace 70 años atrás la farmacia no se consideraba un servicio público impropio, hoy en día podría aparecer, o dentro de 50 años podría aparecer un servicio público propio, es decir, que sea realmente de interés general, tan absurdo como que las heladerías pasaran a ser servicio público, ¿sí? Por eso la importancia del momento histórico, ¿sí? A medida que va evolucionando la sociedad, se van observando que necesita determinadas, valga la redundancia, necesidades que tienen que ser cubiertas o protegidas por el Estado.
ahí me apareció el cartel que quedan 10 minutos. Según Marinhoff, autor que yo amo, dice, se entiende por servicio público toda actividad que la administración pública o que los particulares tiendan a satisfacer necesidades o intereses de carácter general, cuya índole o gravitación en el supuesto de las actividades de los particulares requiera el control de la autoridad estatal. Lo que hace Marinhoff, así como yo les decía, la definición anterior que les di, que es solo de servicio público propio, es incluir a los servicios públicos propios y a los servicios públicos impropios. Bien, yo voy a cortar acá, porque si yo llego a meterme en los caracteres del servicio público, no voy a llegar y se les va a mezclar todo. Servicio público, pregunta de examen, ¿sí? Sobre todo, todos los elementos del servicio público. Si ustedes arrancan con una noción general y vemos que ustedes vienen bien en el examen, lo que se les va a preguntar y donde siempre hacen agua son en los elementos, ¿sí? En los caracteres, ¿sí? Más allá de una definición en particular, ¿sí? Pero tengan presente esto porque es muy lindo tema también para comenzar el examen. Ustedes lo pueden tener en cuenta, pero siempre donde van a hacer agua es en lo que yo ahora tendría que arrancar y no quiero cortarlo, ¿sí? Bueno, me despido. Cualquier cosa, por favor desconéctense así yo puedo hacer captura del chat y tomar la asistencia que corresponde, ¿sí? Les agradezco, nos estamos viendo el jueves o martes. Profe, Chao, profe, nos Sí. vemos. una pregunta. Ahora. Para leer esa unidad, ¿nos iba a pasar material usted o de dónde la podemos leer? Porque no entendí si era de toda la unidad o solo de lo que dimos la otra clase. Sí, en la medida que ustedes no tengan ningún libro, yo no tengo problema de escanear, lo que pasa es que escaneo dentro de la precariedad que tengo, escanear y seguir subiéndoles cosas, ¿sí? Con la dificultad de que a lo mejor escaneo el libro así, pero bueno, si ustedes no tienen nada de material, yo les subo el material, inclusive ahora cuando suba los fallos, les voy a subir un fallo que se pide para servicio público. ¿Mm? Bueno, gracias. No, por favor, Y hasta luego. profe, perdón, te Sí. pregunto yo otra cosa. Entonces, o sea, con respecto a servicio público, ya vos diste lo general, digamos, pues nosotros tenemos que leer, pero ya en la próxima clase no se va a dar más nada, ¿no? O vamos a No, hacer hincapié en... yo necesito terminar servicio público. Ah, por eso pensé que como hoy no lo terminamos, digo, no sé si lo seguíamos o si ya estaba. No, yo termino de dar, yo trato de ir salpicando, realmente es una materia que es imposible verla como la estamos viendo cuatrimestral, entonces por lo menos un pantallacito chiquitito de cada cosa voy a intentar darles, ¿sí? Sobre todo de manera virtual, se complica bastante. Y les estoy tirando el choclo entero para que lo vayan y lo lean. Lo que pasa es que al estar así sin ningún tipo de contacto, ustedes, si yo les tiro el material de servicio público y salto a otro tema, no van a entender nada. Es decir, realmente se hace una cosa extraña en la cabeza y empiezan a mezclar todo. Por eso esta pavada que en el examen a lo mejor es media pregunta de servicio público propio impropio, si ustedes la leen y no se las explico así, la dicen toda mal. ¿Mm? Lo que sí les digo, y yo siempre lo repito, pero es una materia que es muy odiosa si uno la estudia mal. Y generalmente todos los apuntes que hay dando vueltas, yo hasta ahora no encontré ninguno, que andan dando vuelta de administrativo, tienen horrores importantes, no son errores importantes, horrores importantes.
por ahí es más denso leer el libro, pero bueno, sabemos que de ahí no van a fallar. Y no importa el libro que agarren, en la medida que ustedes me digan, según Dromi, según Casaña, según Manninghoff, y son totalmente opuestos a la postura que la cátedra, que yo, que el doctor Sacco entienda, no hay ningún problema, ¿sí? Yo me comprometo a subirles el que no tenga servicio público. Ahora, es un autor al azar, no les puedo bajar la biblioteca que tengo de servicio público. Yo encantada, pero es un disparate. Entonces, si yo les subo Dromi y ustedes tienen Casañe, está perfecto. ¿Sí? A eso voy. Bueno, chiquis. Bueno, gracias, profe. No, por favor, los abandono. No, abandónenme ustedes, así yo tomo nota del chat.